Buenos días muchachos, en la clase de hoy vamos a ver el tema de ácidos carboxílicos. Ya en las clases anteriores habíamos visto alcoholes y aldehídos y cetonas. Ahora nos toca el turno de ver ácidos carboxílicos, este nuevo grupo funcional. Los ácidos carboxílicos nosotros los podemos definir como un grupo de compuestos cuyo grupo funcional se le llama carboxilo. En estos ácidos carboxílicos, ese grupo carboxilo se encuentra unido a un grupo alquilo o arilo. Cuando la cadena carbonada presenta únicamente un solo grupo carboxilo, los ácidos carboxílicos se llaman monocarboxílicos. ¿Por qué? Pues únicamente tienen un grupo carboxilo, o bien se nombran como ácidos grasos. Se les denomina ácidos grasos porque se obtienen por la hidrólisis de las grasas. Por eso es importante mencionar que todos los ácidos grasos son ácidos carboxílicos. Por ejemplo, el ácido palmítico, el esteárico, oleico, linoleico, etc. Estos ácidos, cuando se unen a la glicerina, forman ésteres que son llamados triglicéridos. Eso es importante para que ustedes tengan en mente que entonces los ácidos grasos son ácidos carboxílicos. Luego, ¿dónde podemos encontrar esos grupos carboxilos? Además de en los ácidos grasos, también los podemos encontrar en las proteínas, ya que todos los aminoácidos contienen un grupo carboxilo y un grupo amino. Ahorita nosotros únicamente estamos viendo el grupo carboxilo, pero más adelante cuando veamos el tema de aminas, entonces ahí ya van a ver qué es un grupo amino, ¿sí? Entonces, cuando reacciona el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro, se forma un enlace entre aminoácidos dentro de las proteínas que se conoce como enlace peptídico. Más adelante en los temas del tercer parcial, cuando veamos proteínas, vamos a abordar cómo se forma ese enlace peptídico. Las proteínas son polímeros de aminoácidos y se caracterizan porque tienen en un extremo un grupo carboxilo terminal, ¿sí? Bueno, entonces nosotros definimos a los ácidos carboxílicos como un grupo de compuestos que contiene el grupo carboxilo, pero ¿qué es un grupo carboxilo? Un grupo carboxilo es un grupo funcional que está compuesto de un carbono, el cual está unido mediante una doble ligadura a un oxígeno. Y nosotros sabemos que únicamente este carbono, unido a una doble ligadura a un oxígeno, se conoce como carbonilo, un grupo carbonilo. Y luego, en este caso, el ácido carboxílico, el grupo carboxilo, se caracteriza porque ese carbono del grupo carbonilo también se encuentra unido a un OH, a un oxidrilo o hidroxilo. Entonces, ese grupo carboxilo se caracteriza por estar conformado por un grupo carbonilo y luego ese grupo carbonilo está unido a un hidroxilo. Por eso, si ustedes unen la palabra carbonilo con hidroxilo, entonces tendrán la palabra carboxilo. Ese es un grupo carboxilo, ¿sí? Todas las moléculas orgánicas o los compuestos que contengan un carbono unido a un oxígeno mediante una doble ligadura, y luego ese carbono unido a un OH y luego a un radical alquilo o arilo, se conocerán como ácidos carboxílicos porque poseen ese grupo carboxilo, ¿sí? Luego, se caracterizan esos ácidos carboxílicos por ser moléculas polares, es decir, tienen alta polarización en los núcleos del oxígeno, debido a que cuando decimos que son moléculas polares, nos referimos a que pueden tener carga eléctrica, ¿sí? Nosotros aquí representamos de esta manera el grupo carboxilo, pero en muchas ocasiones se representa como un COOH, es decir, nosotros podemos representar esto como una R y luego indicar que hay un enlace y que en ese enlace pues va a estar unido a un COOH. Entonces, en ocasiones esos ácidos carboxílicos tienden a perder su último o a donar átomos de hidrógeno, esos protones de hidrógeno, de manera tal
que en una solución nosotros podemos encontrar este grupo carboxilo, lo vamos a encontrar como una R, C, O, pero sin el átomo de hidrógeno, y entonces pues tendrán electrones libres, por eso le ponemos esta rayita negativa. El hecho de que tenga esa rayita negativa significa que esta molécula tiene una carga eléctrica negativa. Todas aquellas moléculas que contengan carga eléctrica van a ser solubles en agua, o se dice que son polares. ¿Por qué? Porque tienen una carga eléctrica. Entonces por eso es por lo que decimos que son moléculas polares. Son moléculas polares debido a la resonancia que tienen y se dice que son compuestos inductivos. Con resonancia, ¿a qué nos referimos? A que existen electrones deslocalizados en el doble enlace, por lo que son atraídos por el carbono del grupo carbonilo. Es decir, esos electrones se cargan más hacia un lado de la molécula. Por lo tanto, podemos decir que hay desequilibrio entre esos cargas eléctricas. Luego, decimos que son compuestos inductivos porque existe una diferencia de electronegatividad entre el oxígeno con respecto al carbono y el hidrógeno, y existe mayor atracción de los electrones en los enlaces carbonilo y en los enlaces que hay entre el oxígeno y el hidrógeno en el grupo hidroxilo. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando tenemos aquí nuestro grupo carboxilo, se cargan más hacia el oxígeno los electrones. Entonces digamos que la nube electrónica está más cargada en los oxígenos, por eso es como si se formaran polos. Las cargas eléctricas están desequilibradas, entonces por eso los ácidos carboxílicos decimos que son moléculas polares. Luego, ¿qué ejemplos podemos tener de esos ácidos carboxílicos? Nosotros siempre que veamos una cadena hidrocarbonada que contiene únicamente carbonos, hidrógenos y oxígenos, y que dentro de esa molécula hay un grupo carboxilo, es decir, un carbono unido a un oxígeno mediante una doble ligadura, y ese mismo carbono está unido a un grupo OH, entonces diremos que estamos hablando de ácidos carboxílicos. En este caso aquí pues tenemos el ácido carboxílico en fórmula desarrollada. Vemos que sería en fórmula semidesarrollada una molécula que es un CH3COOH. Este ácido, pues su nombre de acuerdo a la IUPAC sería ácido etanoico, pero su nombre común o su nombre trivial es ácido acético, es de lo que está hecho el vinagre. Luego aquí vemos pues que hay un ácido hexanoico. ¿Cómo lo sé? Porque ¿cuántos átomos de carbono tiene esta molécula? Recordemos que decíamos que en las fórmulas esqueletales o fórmulas topológicas, cada vértice me estaba indicando que era un átomo de carbono que se encontraba localizado ahí. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Por eso digo que es un ácido hexanoico, ¿sí? Luego, si se fijan aquí, ese es un ácido carboxílico pues más largo que el hexanoico, ¿no? Está constituido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, de 16 átomos de carbono. Por lo tanto, se nombrará como ácido hexadecanoico. Sin embargo, su nombre común es ácido palmítico. El ácido palmítico es un ácido graso muy común que nosotros normalmente lo podemos encontrar hasta en los aceites que se utilizan para la cocina, en los aceites vegetales. Luego, aquí tenemos el ácido benzoico. Se llama así porque está unido a un anillo benceno. Y aquí tenemos el ácido mirístico. Si se fijan, estos pues son sus nombres triviales, no son sus nombres de acuerdo a la IUPAC. Aquí tenemos un ácido carboxílico conformado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 átomos de carbono, ¿sí? Sería un ácido hexabutanoico, pero su nombre trivial es el mirístico. Luego, quiero aquí que nos fijemos en los ejemplos, nos van a servir también para explicar lo que decíamos en un principio. Decíamos que un ácido carboxílico es un grupo son un grupo de compuestos cuyo grupo funcional se conoce como carboxilo y se encuentra unido a un grupo alquilo o arilo.
Aquí en este caso, en el ácido acético, el grupo carboxilo es esto que tenemos aquí, ¿verdad? COOH. Y todo esto de acá, que sería el CH3, es un grupo alquilo. También aquí, esto que está aquí, el carbono, el oxígeno y el OH, es un grupo carboxilo. Y todo lo que está hacia atrás es una cadena alquilo. ¿Por qué son alquilos? Porque no tienen ningún compuesto aromático, no tienen ningún anillo. En el caso del ácido hexadecanoico sucede lo mismo. Todo lo que tenemos aquí es el carboxilo, el grupo funcional, y de aquí para acá es la cadena R, que es un grupo alquilo. Lo mismo sucede con el ácido mirístico. En el caso del ácido benzoico, aquí nosotros sí tenemos un anillo aromático, tenemos un compuesto aromático. A esto se le conoce como grupo arilo, ¿sí? El carboxilo sería el carbono unido al oxígeno y luego al OH, es un COH, este es el carboxilo. Y de aquí para acá sería un grupo arilo. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que los ácidos carboxílicos son un grupo de compuestos cuyo grupo funcional, que es el carboxilo, se encuentra unido a un grupo alquilo o arilo, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. Luego, ¿cómo se nombran esos ácidos carboxílicos? Esos ácidos carboxílicos se nombran con la terminación oico, que se une al nombre del hidrocarburo de referencia y se antepone la palabra ácido. Nosotros cuando tenemos un ácido carboxílico que lo identificamos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a identificar? Porque es una molécula la cual está constituida únicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y dentro de esa cadena nosotros vemos que tenemos un grupo carboxilo, es decir, hay un carbono unido a un oxígeno mediante una doble ligadura, luego mediante enlaces sencillos se va a encontrar unido a un OH, que es un grupo hidroxilo u oxidrilo, ¿no? Y luego después está unido a un grupo alquilo o a un grupo arilo. Entonces, nosotros identificamos que eso es un ácido carboxílico. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Primero tenemos que identificar la cadena más larga de carbonos que se puedan formar, que contengan al grupo carboxilo, ¿sí? Luego, para empezar a numerar, siempre empezaremos del extremo del cual contenga el grupo carboxilo. Es decir, el carbono del grupo carboxilo siempre será el número 1 y luego empezamos a numerar. Después, si hay radicales, es decir, ramificaciones, hay que empezar a nombrar primero los radicales, pero hay que poner primero la palabra ácido. Por ejemplo, si yo tengo un ácido carboxílico que en el carbono 2 tiene unido a él un grupo etil, entonces, y que sea un ácido de 5 átomos de carbono, ese ácido se nombrará ácido 2-etil pentanoico, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de cómo se nombrarían esos ácidos carboxílicos. Aquí, por ejemplo, vemos que hay un carbono unido a un oxígeno mediante una doble ligadura y mediante enlace sencillo OH, pues aquí tiene un hidrógeno. Esto obviamente es un ácido carboxílico. ¿Cómo lo nombraríamos de acuerdo a la IUPAC? Como únicamente está conformado por un átomo de carbono, tiene que tener el prefijo meta, ¿verdad? Luego, como sabemos que es un ácido carboxílico, tenemos que anteponer la palabra ácido y su terminación sería oico. Esto sería el ácido metanoico. Cuando tenemos dos átomos de carbono o que están interviniendo dos átomos de carbono en la formación de un ácido carboxílico, entonces ahí el nombre va a cambiar. En vez de utilizar el término meta, vamos a utilizar el término eta, ¿verdad? Entonces ese ácido se conoce como ácido etanoico de acuerdo a la IUPAC. En el caso de tener un ácido carboxílico constituido por 3 átomos de carbono, entonces se va a llamar ácido propanoico. En el caso de tener un ácido carboxílico conformado por 4, se llamará ácido butanoico. Aquí en rojo tenemos los nombres que se utilizan trivialmente o los nombres comunes. Perdón. Esos nombres no siguen las reglas de la IUPAC, sino que así se han utilizado por muchos años.
Sin embargo, recordemos que nosotros dijimos que íbamos a estar guiados por las reglas de la IUPAC. Entonces, aquí podemos observar que el ácido metanoico es conocido comúnmente como ácido fórmico, que el ácido etanoico se conoce como ácido acético, el ácido propanoico como ácido propiónico, el ácido butanoico como ácido butírico. Pero, pues bueno, está como que muy fácil cuando únicamente tenemos puro ácido carboxílico y no tenemos ningún radical. ¿Qué sucede cuando tenemos unos radicales en nuestra cadena más larga de carbono, no? En esta ocasión, pues vemos que hay un ácido carboxílico y hay que empezar identificando la cadena más larga de carbonos que está aquí, pues formando parte de esa molécula. Y pues hay que empezar a numerar esos carbonos. Esos carbonos los vamos a empezar a numerar desde el extremo en el cual se encuentra el ácido carboxilo. Nosotros aquí podemos identificar que la cadena más larga de carbonos que se puede formar es esta que tenemos aquí. Luego hay que empezar a numerar esos carbonos. Vamos a numerarlos comenzando por el extremo donde está el grupo carboxilo. Entonces, este carbono de aquí es el número 1, es el 2, el 3, el 4 y el 5. Luego, vemos que hay ramificaciones que salen de esa cadena principal, que es este CH3 que tenemos aquí en el carbono 3 y el CH2CH3 que tenemos unido en el carbono 2. Si ustedes se van a su tablita o se van a su tablita de radicales, verán que el CH3 recibe el nombre de metil y el CH2CH3 recibe el nombre de etil. Por lo tanto, este ácido se va a nombrar ácido. Primero hay que poner la palabra ácido. Se indica que en el carbono 2 hay un etil y que en el carbono 3 hay un metil. Acuérdense que para poder acomodar los radicales nosotros lo hacemos por orden alfabético. Por eso primero ponemos el etil y luego el metil, porque en el abecedario va primero la letra E y luego la M. Luego, como es una cadena de 5 átomos de carbono, va a tener la terminación penta y el prefijo penta y la terminación oico. De esa manera podemos observar que el nombre de este compuesto es ácido 2-etil 3-metilpentanoico, ¿sí? Luego, esa es una tabla que pues saqué de internet en la cual vienen pues los nombres comunes o triviales de algunos ácidos carboxílicos y su nombre de acuerdo a la IUPAC, la estructura de esos ácidos y el número de carbonos que poseen. Estos dos puntitos y el 0 significa que no tienen dobles enlaces, que únicamente tienen enlaces sencillos. Y pues aquí les indica un ácido carboxílico que contiene únicamente un átomo de carbono sin enlace doble, se conoce como ácido metanoico. Es lo que les indica esta estructura de aquí. Entonces, aquí quise incluirla pues únicamente para explicarles lo siguiente. El ácido metanoico es este ácido de acuerdo a la IUPAC. Sin embargo, se conoce comúnmente como ácido fórmico. ¿Por qué? Porque en griego la palabra fórmica significa hormiga. Entonces, la primera fuente de donde se supo que se pudiera originar ese ácido fórmico fue de las hormigas. Los griegos, ¿verdad? Pues observaron que las hormigas producían una sustancia para defenderse a la hora de morder. Entonces, esa sustancia se le conoció como ácido fórmico. ¿Por qué? Les digo, porque era una sustancia ácida que generaban, o bueno, que producían las hormigas. Y en griego la palabra fórmica significa hormiga. Entonces, muchos de los nombres triviales o los nombres comunes que tienen los ácidos, pues se relacionan con su descubrimiento, con dónde se encuentran localizados esos ácidos. Sin embargo, nosotros nos guiaremos de acuerdo al nombre de la IUPAC. Pero es importante saber, ¿no?, que mucha gente nombra los ácidos carboxílicos de acuerdo a su nombre común, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del ácido etanoico, el ácido etanoico, su nombre común es ácido acético y tal vez ustedes han escuchado muchísimas más veces las palabras ácido acético
que la palabra ácido etanoico, siendo que el nombre correcto es ácido etanoico. En el caso del vinagre, pues el vinagre es una dilución del ácido acético y se conoce así también pues por el origen de ese ácido acético. Como proviene del vinagre, el vinagre pues tiene una terminación algo parecida a acético en término griego y pues por eso se conoce así. En el caso del ácido propanoico, el ácido propanoico se conoce como ácido propiónico. ¿Por qué? Porque se descubrió que una de las bacterias, que es Propionibacterium, es capaz de producir ese ácido. Entonces por eso se le nombró como ácido propiónico, para relacionar esa sustancia con el nombre que tiene la bacteria que lo produce. Luego, en el caso del ácido butanoico, el nombre trivial es ácido butírico. ¿Por qué? Porque el término butírico está relacionado con mantequilla y la mantequilla pues contiene ese compuesto. En el caso del ácido pentanoico se conoce como ácido valérico, que también se va a relacionar con una planta que tiene un nombre similar a ácido valérico, por eso se nombró así. En el caso del ácido hexanoico, se descubrió que el ácido hexanoico es un ácido responsable del olor característico de los machos en cabras. Entonces por eso se nombra como ácido caproico en el nombre común. Lo mismo sucede con el ácido octanoico, que pues es responsable de cierto olor en el caso de los machos en las cabras, y por eso se conoce como ácido caprílico, ¿sí? Lo mismo sucede con ácido decanoico, por se llama ácido cáprico. Y así con cada uno de los ácidos. Han recibido diferentes nombres comunes o triviales porque se han relacionado pues con la fuente en la cual se descubrió que la contenían o de dónde se produce ese ácido, ¿sí? Luego, ¿qué propiedades físicas y químicas tienen los ácidos carboxílicos? Los ácidos carboxílicos tienen mayor punto de ebullición que los alcoholes, que tienen igual número de carbonos, debido a la existencia de puentes de hidrógeno, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los ácidos carboxílicos son capaces de establecer una mayor cantidad de puentes de hidrógeno que los alcoholes. Entonces, como tienen más enlaces químicos que lo unen a las soluciones en las que se encuentran, eso hace que para que puedan ebullir se necesite una mayor cantidad de energía para romper todos los enlaces. Entonces, en el caso del punto de ebullición, esa cantidad de energía o esa energía se proporciona en forma de calor. Si tienen un mayor número de enlaces, entonces van a necesitar una mayor cantidad de energía para romper esos enlaces, lo que quiere decir que necesitarán más calor o más temperatura para poder alcanzar su punto de ebullición. En el caso del punto de fusión, el punto de fusión está en función del número de carbonos que tengan los ácidos carboxílicos. Los ácidos con número par de carbonos están en su punto de fusión, está por encima de aquellos ácidos los cuales están conformados por números de carbonos impares, ¿sí? Luego, la propiedad más característica de los ácidos carboxílicos pues es su acidez, ¿verdad? De ahí su nombre, ácido carboxílico. Es decir, tienen tendencia a ceder iones hidrógeno en soluciones acuosas, lo que establece un equilibrio entre el ácido y sus iones. Esos ácidos se caracterizan por poder ceder el ion hidrógeno del grupo carboxilo. Son capaces de desprender este hidrógeno en solución acuosa, ¿sí? Luego, ¿qué aplicaciones tienen los ácidos carboxílicos en la vida cotidiana o rutinariamente esos ácidos carboxílicos donde los podemos encontrar? Los ácidos carboxílicos de mayor aplicación en la industria son el ácido acético, que se utiliza fundamentalmente para la obtención de acetato de vinilo. ¿Y este compuesto para qué se utiliza? Pues se utiliza en la fabricación de polímeros. Luego,
También se utiliza en la producción de acetato de celulosa para obtención de lacas y películas fotográficas, así como en la fabricación de disolventes de resinas y de lacas. El ácido fórmico, que ya sabemos que es el ácido metanoico, se suele emplear en la industria del curtido al objeto de suavizar las pieles y también en los procesos de tintorería en la industria del curtido. Algunos derivados clorados de los ácidos carboxílicos se emplean en la producción de herbicidas. El ácido benzoico tiene una amplia utilidad como intermediario de síntesis en muchos procesos orgánicos y algunos de sus ésteres se emplean como plastificantes y en la industria de la perfumería, como es el caso del benzoato de bencilo. El benzoato de sodio tal vez le suene familiar. Ese benzoato se utiliza comúnmente en la industria de la alimentación como un conservador. Si ustedes ven, por ejemplo, leen la lata de los elotes, las de los atunes, los alimentos enlatados, de entre los ingredientes va a venir benzoato de sodio o algo parecido porque es la sustancia conservadora que contienen esos alimentos enlatados. Pueden contenerlos los jugos, que son los zumos, los refrescos, las mermeladas, entre otros alimentos. El ácido propanodioico se emplea en la elaboración de medicamentos, plaguicidas y colorantes. El ácido 1,4-butanodioico se emplea en la obtención de resinas de poliéster para barnices. El ácido transbutenodioico se emplea como acidulante en la fabricación de refrescos. Si se fijan, los ácidos carboxílicos yo creo que son unos de los grupos funcionales que tienen mayores aplicaciones en la vida diaria y tienen mayores utilidades, ¿verdad? Les digo, en la industria de los alimentos se pueden aplicar como aditivos, como conservadores, como puede ser el ácido sórbico y el benzoico, como reguladores de alcalinidad, como agentes antimicrobianos, como acidulantes en bebidas carbonatadas, que es lo que decíamos aquí, que este ácido funciona como acidulante en la fabricación de refrescos. Además puede llegar a ayudar a la maduración del queso suizo, en particular eso lo hace el ácido propiónico, o en la elaboración de col fermentada y bebidas suaves, como es lo que hace el ácido láctico. El sector farmacéutico los emplea en la fabricación de medicamentos como antipiréticos. Los antipiréticos son todos aquellos medicamentos que tienen como objetivo disminuir la temperatura. También funcionan como analgésicos, como lo es el ácido acetilsalicílico, o como antimicótico, como el ácido benzoico, o como vitamina C, que es el ácido ascórbico, o como fungicida, como el ácido caprílico, o como laxante, como el ácido hidroxibutanodioico. Sí, entonces si se fijan, estos ácidos carboxílicos tienen muchos empleos o se emplean mucho en la vida diaria. Luego, ¿qué sucede con las reacciones que pueden llegar a tener esos compuestos orgánicos? Dentro de las reacciones más comunes, vamos a tener las reacciones de reducción y de oxidación, ¿verdad? Ya habíamos comentado que si nosotros oxidábamos un alcohol primario obteníamos un aldehído, y si oxidábamos el aldehído obteníamos un ácido carboxílico. Si ese ácido carboxílico yo lo reduzco, yo puedo obtener un aldehído. Si el aldehído lo reduzco, voy a poder obtener un alcohol primario. Entonces, una de sus reacciones principales de ácidos carboxílicos serán las oxidaciones y las reducciones. Luego, cuando nosotros combinamos un ácido carboxílico con una amina, que las vamos a ver más adelante, al reaccionar estos dos grupos funcionales, el carboxilo con la amina, se va a originar otro grupo que se conoce como amida. Entonces, si nosotros ponemos a reaccionar ese ácido carboxílico con esa amina, obtendremos una amida. También se dice que tienen reacciones de esterificación. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos poner a reaccionar un ácido con un alcohol. Luego, cuando se unen esos grupos funcionales, se va a originar o se da lugar a un éster. Los ésteres son otros grupos funcionales que vamos a ver más adelante. Y si se fijan, tanto las amidas como los ésteres
diríamos entonces que son derivados de ácidos carboxílicos. ¿Por qué? Porque son el resultado de un ácido carboxílico más otro grupo funcional. En este caso es, si ustedes suman, vamos a decirlo así, un ácido más un alcohol, lo ponen a reaccionar, van a obtener un éster más una molécula de agua. Y este éster, el hecho de haber aquí alterado ese grupo carboxilo por un RC doble ligadura o OR, ya le confiere propiedades diferentes a estos compuestos. Ya no son las mismas propiedades que tenía el ácido como tal o el alcohol, sino que se transforman en ésteres. Luego, también pues nosotros decimos, ¿verdad?, que a partir de los ácidos grasos o de las grasas se pueden obtener jabones. ¿Por qué? Porque sucede una reacción que conocemos como saponificación. Mediante la saponificación nosotros podemos poner a reaccionar un ácido carboxílico con una base fuerte, en este caso con el hidróxido de sodio, y vamos a obtener la sal de ese ácido y el agua. La sal de ese ácido es lo que provoca o lo que contienen los jabones, ¿sí? Entonces, otra de las reacciones muy comunes en ácidos carboxílicos es la reacción que hay entre el ácido con la amina para formar amidas. La reacción de esterificación que se da entre un ácido y un alcohol para formar un éster. La reacción de saponificación para obtener jabones o bien sales de esos ácidos carboxílicos que estamos poniendo a reaccionar con una base fuerte. Les digo aquí, pues las principales reacciones en las cuales se ven involucrados los ácidos carboxílicos son de oxidación y de reducción. Nosotros podemos oxidar un alcohol primario, podemos obtener un aldehído y de ese aldehído podemos obtener un ácido carboxílico. Si nosotros reducimos ese ácido carboxílico, entonces podemos obtener aldehídos o alcoholes, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí, pues digamos que de manera resumida podemos tener todas las reacciones en las cuales se ven involucrados los ácidos carboxílicos. Aquí pues se observa que ese ácido carboxílico, si yo lo pongo a reaccionar con halógenos, me pueden generar como compuestos ácidos, ¿no? Esos halógenos ácidos, que es lo que yo tendría aquí. Luego, si yo pongo a reaccionar esos ácidos carboxílicos con algunos otros compuestos, yo pudiera obtener anhídridos ácidos, en los cuales yo tengo cadenas hidrocarbonadas unidas a grupos carbonilos mediante un oxígeno. Luego aquí tenemos nuestra reacción de esterificación, en la cual un ácido carboxílico va a reaccionar con un alcohol y obtendremos un éster. También podemos generar una reacción en la cual tengamos un carboxilato, en el cual que es la desaponificación. Aquí tendríamos un ácido carboxílico que reaccionaría con una base y obtendríamos una sal de ese ácido, que sería el jabón. Aquí nosotros podemos poner a reaccionar el ácido carboxílico con una amina para formar una amida, y finalmente también podemos llegar a obtener un tioéster a partir de este ácido carboxílico. Si se fijan, pues los puntos aquí más importantes de ácidos carboxílicos es cómo yo puedo distinguir un ácido carboxílico de los demás grupos funcionales. Pues yo lo puedo hacer identificando este grupo carboxilo, que está constituido por un carbono unido mediante una doble ligadura a un oxígeno mediante enlace sencillo a un OH, ¿sí? Luego, esos ácidos carboxílicos son ácidos grasos y forman parte de los aminoácidos. Están involucrados en la formación de enlaces peptídicos en moléculas de proteínas. Esos ácidos carboxílicos se caracterizan por ser ácidos porque tienen la capacidad de donar o de ceder sus protones hidrógeno y pues son altamente polares.
Luego, pues tienen muchísimas aplicaciones en la vida diaria. Dentro de las reacciones más comunes que tenemos para los ácidos carboxílicos es que participan en oxidaciones y reducciones, que son capaces de originar amidas al reaccionar con aminas o bien de formar ésteres al reaccionar con alcoholes. Pueden generar reacciones o pueden tener reacciones de saponificación en las cuales se obtendrán jabones, ¿sí? Entonces, pues a resumidas cuentas, de eso se trata pues el estudio de este grupo funcional que son ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son muy útiles y de aquí en adelante los van a estar viendo casi yo creo que en todas sus materias. En el caso de bioquímica, pues van a ver cómo a partir de un carbohidrato se puede obtener un ácido carboxílico, porque los carbohidratos contienen grupos aldehídos, ¿verdad? Luego, en el caso de nutrición, pues van a ver que en el rumen se van a generar ahí ácidos grasos volátiles, que principalmente son ácido acético, propiónico y butírico, es decir, ácidos grasos de cadena corta. Están constituidos de ácidos grasos de 2 átomos de carbono, que es el ácido acético, de 3 átomos de carbono, que es el propiónico, y de 4, que es el butírico, que es fundamental, ¿no?, en la fisiología de los rumiantes. Luego pues también van a ver cuando estén en su momento a lo mejor ya llevando clases como de tecnología de la leche, pues cuáles ácidos tienen que involucrarse ahí. Y les digo, de aquí en adelante, pues los ácidos carboxílicos casi siempre los van a ver en todas sus materias y en varias materias, ¿no? Entonces, pues ese es el primer acercamiento que ustedes tienen aquí en la licenciatura con este tema. Espero que haya quedado todo comprendido. Si no, por favor me lo hacen saber. Agradezco su atención y nos vemos la clase de mañana por videollamada para el repaso del examen. Que tengan buena tarde. Hasta luego.